motivo es que Eugen Bauchar, quien originalmente iba a estar con nosotros, no pudo viajar y vamos a hacer un enlace con él, y para evitar el tipo de problemas que enfrentamos el día jueves, el enlace va a ser telefónico. Él nos hizo el favor de enviarnos algunos videos con los que, a través de los cuales hará su presentación. Quiero decirles algunas breves palabras. Es curioso para mí introducirlo nuevamente aquí, siempre es un gran placer. Y es curioso porque en realidad ha sido una larga historia la que hemos compartido con él, y digo hemos porque efectivamente yo lo busqué originalmente en el año 1999 por diversos motivos en los que no podré entrar en este momento porque no quisiera tomar demasiado tiempo, pero le propuse al Centro de la Imagen traer su exposición. Fue una exposición llamada El espejo de los sueños, y felizmente el Centro de la Imagen pues aceptó esa propuesta y procedimos a organizar además un coloquio que se llamó Vista, Ceguera, Invisibilidad. Es una historia con muchos capítulos que he tenido el gusto de compartir con muchos de los participantes, incluso de este coloquio. Me alegra mucho tener este antecedente de años atrás con el Centro de la Imagen, y más recientemente también con el Centro de la Imagen tuvimos el gusto de entregarle un doctorado honoris causa por 17 institutos de estudios críticos a Eugen Bauchar. Eugen es Eugenio, para quien no lo conozca todavía, y el año siguiente una universidad en su natal Eslovenia pues le pareció inquietante que reconocieran su trabajo en un lejano país llamado México, y se apresuró a darle un segundo doctorado honoris causa, la Universidad de Nova Gorica. En aquel entonces lo homenajeamos en la Biblioteca Vasconcelos, pero más bien la que está junto al Centro de Imagen, que tiene el acervo más grande de braille con el que contamos en esta ciudad y en este país. Él perdió la vista a los 10 años y tomó su primera fotografía a los 16. Se enamoró de una chica y quiso tomarle una foto, y recuerda el impacto que tuvo ese momento en que tomó una fotografía de ella sin poderla ver. Y a partir de esa experiencia tuvo una creciente actividad fotográfica que mantuvo amateur durante muchos años, hasta que finalmente en el año 87, él nació en el 46, entonces tenía ya 41 años, si no me fallan las cuentas, y tuvo una pequeña exposición en un club de jazz llamado Le Sunset en París, y al año siguiente nada menos fue reconocido como el fotógrafo oficial del mes de la fotografía de la Ciudad Luz, un reconocimiento que le fue vigorosamente promovido por Jean-Claude Lemagny, a quienes algunos de ustedes conocerán. Es un gran especialista en la fotografía, fue director de impresos y fotografía de la Biblioteca Nacional de Francia. Y a partir de ese año 88, pues tuvo una carrera cada vez más visible como fotógrafo. Durante muchos años antes de eso había comentado exposiciones de artes visuales en la radio, y en años posteriores ha sido incluso juez en certámenes de video y otras cuestiones, siempre jugando con esta aparente paradoja, porque en realidad es solo aparente, de un ciego que no puede ver las imágenes con las que por otro lado trabaja. Y para no alargar esa sorpresa, si no se han enfrentado al tema antes,
Es una paradoja solo aparente, porque en realidad la imagen, como hemos visto, implica un soporte subjetivo, implica memoria, implica asociación mental de una imagen con una cantidad de otras referencias, y por lo tanto, en algún sentido, lo menos importante para que una imagen opere, en el sentido en que entendemos todos aquí que una imagen suele operar, lo menos importante en algún sentido es el aparato óptico mismo, que por supuesto es una precondición, pero el trabajo no solo de Eugenio, sino de muchos otros fotógrafos y otros artistas ciegos deja más allá de cualquier duda que esto es así, no menos que el hecho de que los fotógrafos desde la ceguera pueden ser simples padres de familia, en fin, que quieren guardar recuerdos de sus hijos, aunque no los vean, saben cruzar la calle, saben lo que es un semáforo y tantísimas otras evidencias que atentan contra una sorpresa excesiva que pueda causarnos el hecho de fotografiar desde la ceguera. Por supuesto que es un campo que durante muchos años hemos ido introduciendo en diversas discusiones. Recuerdo ahora una intervención que hace una querida colega, semiotista visual, Luisa Ruiz Moreno, quien en estos años, una de las cosas que ha comentado es que es muy extraño que la semiótica visual no se ocupe de la ceguera y de lo invisible, siendo que justamente por su relativa exterioridad, digamos, tiene tantísima relación con el campo mismo de la imagen, y por lo tanto, claro, la propuesta aquí, como verán también posteriormente en la intervención de Mara Mills, la ceguera no podría estar ausente dentro de un ámbito realmente nutrido, ampliamente concebido de los estudios visuales, como tampoco podrían estar ausentes una cantidad de otras condiciones que aparentemente limitan el acceso a la imagen. Quiero comentarles que hay un libro allá afuera que está a la venta por parte de Librerías Educal, que es una colección de todos estos años escritos que hemos ido coleccionando, diarios de viaje de Eugenio a México, y una interesante primicia que son fotografías a color. Él tradicionalmente fotografió en blanco y negro porque sentía que no tenía el control necesario para aventurarse hacia la indagación artística del color. Más recientemente ha adquirido la confianza para hacerlo por diversos motivos, y hoy nos va a hablar de algo que también es una frontera en su trabajo y en su reflexión, que tiene que ver con la imagen en movimiento. Ha hecho ya algunas piezas videográficas, algunas de ellas grabadas con celular, y también tiene una creciente cantidad de ideas para la producción propiamente fílmica. Entonces, pues como ven, es un largo camino que ha tenido momentos muy distintos, y esto no es simplemente una nueva vuelta de tuerca a un viejo tema, sino que es la posibilidad de contar con algunas de sus reflexiones más recientes, directamente vinculando la condición de la relación con la imagen desde la ceguera y el cine. Como él grabó su intervención tomando en cuenta los problemas técnicos que enfrentamos hace un par de días, entonces tengo para mostrarles 3 pequeños videos. El primero es una presentación y después grabó en 2 partes su intervención, en español, felizmente, en un español influenciado por su conocimiento del italiano y del portugués. Entonces habrá algunos giros que quizá vengan de esas lenguas, pero centralmente creo que será accesible para todos los aquí presentes. Entonces, sin más y agradeciéndole su presencia, pongo la presentación e inmediatamente después su conferencia. Después de la conferencia podremos
charlar con él. Buenos días, buenas tardes. Quería saludar a todos los participantes de este coloquio, sobre todo mi querido amigo Benjamin Mayer, otras personas también que he encontrado ya en México. Estoy muy triste porque no podía llegar a este encuentro por las razones de la salud. Para esto busco un poco de explicar el tema de mi propuesta, de mi intervención en este coloquio. Esto es naturalmente la pregunta, el examen, para decir, de problema sobre el cinema y los ciegos. Los cinema y los ciegos es un problema muy importante, muy contemporáneo, actual, en senso que hay ya como 200 años que se abrió el problema de los ciegos en la escritura con Valentin Haüy, con Louis Braille. Después también un poco se ocupa de presentar artes visuales a los ciegos, empezando con la geografía, por ejemplo, con las mapas, con las cartas geográficas, para presentar un poco el mundo. Después en pedagogía especial, en defectología, en tiflología, se dice, tiflos significa en griego ciego. Se habla en institutos sobre todo un poco de artes como escultura. Se empieza de producir las cosas para tocar, para ver de cerca. Tocar significa ver de cerca, ma no se comprendido el mundo como un mundo oculocéntrico, significa con un mundo donde la más importante percepción está con los ojos, no está con un tacto, con la mirada de cerca. Para esto estamos en un retraso enorme de 200 años por la pedagogía y por accesibilidad de las artes visuales, no solamente la pintura, naturalmente también la pintura, ma también la fotografía y el cinema. Se necesita de hablar de esto, es una razón moral, es también una razón de igualdad de los ciegos con los videntes, que es siempre solamente una forma de utopía y no una realidad concreta social. Para esto quería hablar un poco de los problemas que se abren con este tema. ¿Por qué el cinema? ¿Por qué la fotografía? La fotografía, como se sabe, da la posibilidad a los artes visuales de repetición, de la copia, significa de la pérdida de aura, como dice Walter Benjamin, ¿no? Benjamin habla también del cinema como la pérdida de aura porque no hay una presencia del objeto de la presentación de la imagen y al mismo tiempo la persona. Walter Benjamin dice que en teatro un actor de teatro, un comediante, tiene siempre la aura, porque está aquí aquí ahora, esto como definición de aura. Naturalmente, mi reflexión empieza con el fato que el grande poeta Borges dice: la ceguera no es la oscuridad, ma es una forma de soledad.
significa que los ciegos son solos, los ciegos no viven con otras personas, son muy solos en esta oscuridad, que es una forma de soledad. Naturalmente, si se piensa a las salas de cinema, también está una oscuridad, pero está también un ecráneo, un display que representa la luz, también de la oscuridad. Ma esto non è una soledad perché lo cinema, como se comprende, se ve en grupo, in maniera colectiva, non hay las salas por mirada solitaria. Y también los videntes se encuentran en grupo. Esta definición de soledad, como forma de soledad, no es valable por los videntes. Hay otro argumento que también más importante, no es accesible por los ciegos, ya al pensamiento de cinema, no son accesibles los filmes mudos, porque no se habla, no hay la música, no hay nada, el silencio absoluto. El mismo silencio que se encuentra en la pintura. Si la pintura no es hablada, no es descrita, no es presentada con la palabra, con el discurso, no existe por los ciegos. El mismo problema por el cinema mudo. ¿Cómo hacer ahora? ¿Cómo resolver este problema en un mundo donde la información visual es muy importante para parte de una cultura visual? Para esto se necesita, es muy importante de abrir estas preguntas, estas cuestiones, en senso que también los ciegos han derecho a la información visual, a la información cinematográfica, a la información fotográfica, a la información pictural. Naturalmente hay ciertas posibilidades de quien quería hablar, solamente hoy, más que un examen preciso de estos problemas, hago una especie de presentación. También me adreso a vosotros, yo me adreso a vosotros para reflexionar sobre estos problemas. El cinema existe ya más que 100 años, mas solamente con Coppola se empezó a hacer audiovisión por los ciegos, significa la descripción de filme, de cinema. Solamente esta descripción es una narración, un discurso narrativo solamente por esto que se pasa en un filme, que se pasa, no para explicar la estética de cinema, estética, la cámara, todas estas cosas técnicas. Ya también en esta dirección se encuentra un grande problema, esto es la velocidad. Como se sabe, la velocidad de cinema es representada con movimiento de las imágenes. El cinema un poco la fotografía en movimiento, para decir como dice el señor Kudelka, ¿no? de Austria, de Viena. Es un poco la fotografía en movimiento. La fotografía estática se puede describir a uno ciego. El cinema es un problema muy grande porque no se ha bastante de tiempo para describir los movimientos que se pasan en cinema, al mismo tiempo que se pasan. Significa la palabra es más lenta, es más larga que la imagen que se mueve en cinema. Esto es un grande problema. Significa que todas las descripciones en audiovisión
son una interpretación subjetiva que es muy difícil hacer una presentación objetiva por los ciegos. Para esto necesita de hacer un poco las reglas de estas descripciones por el cinema. Como he dicho en el pensamiento de este discurso, el cinema se pasa en la oscuridad. El verbo también es oscuridad absoluta. Los ciegos viven en una oscuridad como forma de soledad. Significa, como dice Leonardo da Vinci, portan con ellos la prisión, el cárcel, su cárcel personal, como tinieblas, ¿no? En este senso. El cinema también provoca una distancia entre la palabra e imagen, entre la palabra que se cuenta, entre la palabra que describe un evento visual y este evento mismo. Para esto necesita de pensar cómo explicar el cinema en manera más adaptada a la percepción de los ciegos. Yo tengo muchas experiencias en este senso, porque me ocupo de la fotografía y me ocupo también de los problemas de iconas. Y debo hablar un poco de iconas. Un icona, en senso de las iconas bizantinas o rusas, un icona es una palabra que se ve, una palabra que es imagen, que se ve significa esa palabra se ve, no se escucha, mas se ve. Para esto es necesario de hacer un camino de detrás, en dietro, un camino para buscar las palabras que han provocado visualización, significa imagen del icona, significa la presencia visual del icona. Si un icona es la palabra que se ve, nos debemos conocer también los ciegos. Yo he preparado todo un sistema de presentación de las iconas. Había una conferencia en Moscú sobre estos problemas, cómo pueden ser accesibles las iconas por los ciegos. Significa las palabras que se ven, porque todas las iconas son basadas como soporte, como base, en una palabra, un texto bíblico. Naturalmente, en cinema también existe un texto, existe escenario. Si se conoce el escenario de un film, se puede haber un acceso más fácil por el cinema. O, por ejemplo, si se conoce un romancero que sirve como base del cinema, por ejemplo, el desierto de los tataros, ¿no? El romancero y después el cinema. Naturalmente hay las posibilidades de conocer un poco de qué materia se encuentra, de qué tema. Solamente no es una solución bastante importante, bastante accesible por los ciegos, porque cinema representa un lenguaje diferente, un lenguaje específico, un discurso, ¿no? Un discurso específico, el discours spécifique. Para esto nosotros debemos empezar de preparar este discurso, que es muy simple por las personas que ven, también por los ciegos. Significa buscar los diccionarios, las traducciones de este discurso visual, es un discurso accesible por los ciegos, que la realidad visual deviene accesible por los ciegos. Como analogía con las iconas que son basadas, que son fundadas sobre el texto bíblico, el cinema hay una cosa que anticipa la realización
le tournage de un film como texto de escenario, como texto de un romancero, escenario es uno, mas hay ficción cinematográfica ya más diferente la cosa. Empezar de tener cuenta de todos estos elementos para hacer una representación más objetiva, más accesible por los ciegos. Por ejemplo, se habla de Fiumi, el profumo de la mujer, ¿no? De Dino Risi, donde recita el famoso comediante Vittorio Gassman, que yo he encontrado ya muchos años en París, que juega un ciego, ¿no? Un ciego que hace viaje en Nápoles. Digo esto por las personas que conocen este film. Esto es más fácil, por ejemplo, de describir solamente cómo hay realidades visuales. Si nos decimos hay una figura del ciego, no basta. Debemos describir las secuencias, los planos. ¿Cómo se ve esto ciego? ¿De qué parte se ve? ¿Cómo muestra la cámara? Esto en general no se dice. Sería muy importante que los ciegos conocen también la estética de la cámara, significa movimiento. Para esto debemos hacer entrar en las escuelas, en la educación especial o informar a los pedagogos, los tiflopedagogos por los ciegos, sobre una gramática visual que sería accesible por los ciegos. ¿Qué significa el primer piano? ¿Qué significa traveling? ¿Qué significa la posición de cámara de esta parte? ¿Qué significa un portrait, un retrato americano, un retrato clásico y todo esto? Esto es posible, sobre todo, porque hoy se puede contar con la prensa en 3D y se puede fixarse en las secuencias de los filmes y mostrar esto a los ciegos como pedagogía, como tiflopedagogía. Esto yo tengo un método muy preciso en esta dirección, solamente no tengo por el momento la posibilidad de haber una prensa en 3D para mostrar esto. También las iconas que yo he presentado en Moscú fueron realizados de los artistas en Eslovenia. En esta manera podemos mostrar a los ciegos, por ejemplo, la famosa icona de Andrei Rublev, la Hagia Triada, significa la Santa Trinidad, todo esto. Naturalmente, yo he hablado también qué significa Santa Triada en senso de teología, en senso de Hegel, ¿no? Lógica de tres etapas y todo esto. Esto es una interpretación de esta imagen muy famosa. Por los cinemas se puede también hacer presentar las secuencias en manera táctil, es posible, como una base por la historia del cinema, porque todos los libros que hablan de la historia del cinema no son accesibles por los ciegos. Yo empiezo de estudiar, tengo mucho trabajo antes mí, disculpe, sobre las posibilidades de adaptar los libros sobre cinema de Deleuze o otros experimentos, Bazin y todo esto, por los ciegos, para dar al menos una base sólida a uno ciego. Aquí se describe después un discurso narrativo del cinema. Significa, nos podemos contar, por ejemplo, nos vemos una persona que se mueve en un prato, por ejemplo, ma no podemos al mismo tiempo explicar la posición de cámara, su
su qué ángulo, en qué parte se muestra esta persona. Si esta persona nos mira en otra dirección. Todo esto no es posible con la palabra, es posible con un studium, significa un examen, un discurso más largo, también fermando los fiumi, porque en lo mismo tiempo que fiumi se mueve, no es posible de dar todas las partes estéticas de contenido, expresión, esto es solamente la narración que es posible. En audiovisión no hay otras cosas que la narración en general. Debo decir que también las personas que preparan esto, en general, no poseen bastante de cultura cinematográfica y también una idea más precisa de la percepción de los ciegos para hacer una buena una representación que puede ser accesible por los ciegos. Para esto propongo que las personas que participan en este coloquio, sobre todo las personas, o si veis vosotros las conocencias en cinema, de empezar a encontrar otras soluciones, otras posibilidades, por ejemplo, de tomar como el caso un fiumi, una obra cinematográfica y pensar cómo se puede presentar esto. Significa que los problemas que nos encontramos son muy complicados, pero hay siempre las posibilidades, al menos para avicinar, al menos para para hacer una interpretación de film, de cinema, mejor que nada. Significa una información que es valable, no en una información como una limosna por los ciegos, pero una información valable para haber el derecho también a esta información de nuestro mundo que representa los cinema, o la pintura y la fotografía. Esta cosa no es bastante tomada sul serio, el mundo entero, debo decir, hay ciertas cosas que pueden ser presentadas. Por ejemplo, debo hablar de un artista en Suiza que ha creado la Mona Lisa, la Gioconda, como un relieve bajo, ¿no? Yo participé a esta emisión radio donde habló una mujer ciega que ha visto esta presentación, puede hablar. Entonces, los problemas de cinema por los ciegos están muy grandes porque en general las personas que se ocupan de estos problemas no han una especie de formación, de conocimiento psicológico de la percepción de los ciegos, de la capacidad de representación y todo esto. Muchas veces se hace un poco de manera voluntaria, como una forma de caritas, Estoy muy contento porque se cuenta el fiume a una persona, ma segundo mí no es bastante, se debe hacer un poco de más, un trabajo más científico, más lógico para hacer conocer a los ciegos la realidad cinematográfica. Estoy estudiando en este momento ciertas posibilidades, un poco la filosofía del cinema y un poco
la técnica de cinema, diferentes técnicas. Yo podría, ma esto debe ser todo un grupo de trabajo, podría aconsejar este grupo en qué dirección necesita de trabajar para haber un concepto más claro sobre la presentación cinematográfica por los ciegos. El mismo problema se encuentra también con Internet, porque en Internet hay muchos sitios que son gráficos y eso no son accesibles. ¿Por qué digo todo esto? Todo esto digo que no hay solamente un problema cinematográfico por los ciegos, pero también un problema de Internet en cuanto gráfico. Todas las computadoras fueron accesibles por los ciegos cuando la base fue el texto, ma ahora que el base es lo gráfico, no es posible, se debe también describir. Yo cuando trabajo sobre una imagen debo haber una persona que ve, que me explica qué se ve sobre Internet, por ejemplo. Significa que la metodología por la descripción de cinema en una manera más objetiva podría ser útil también por las investigaciones, por lo buscar sobre Internet por los ciegos. Esto es un problema muy grave, muy grande en el mundo moderno, porque nosotros estamos excluidos de la información que es posible por todos los otros, no por los ciegos. No se habla bastante de estos problemas, de esta exclusión del mundo visual sobre Internet. Son ciertos sitios que son accesibles por los ciegos, ma si una persona se me junto a un ciego busca sobre su computadora con el sistema JAWS o sistema VoiceOver de Apple, puede comparar esto que puede ver una persona que ve y una persona ciega, y hay una grande diferencia. Hay veramente una forma de discriminación visual que es muy importante. De esto no se habla. Significa que una grande parte de información o de derecho a la información general, universal, por los ciegos, no existe en este mundo. Esto, debo decir, es un problema de moral, también moral, político, sociológico. De estas cosas necesita que se habla. Yo voy a preparar un texto en francés porque me explico mejor en francés sobre estos problemas, pero por el momento empiezo solamente de abrir las preguntas relativas a las posibilidades de acceder, de acceso a las informaciones visuales. Antes que he trabajado sobre las iconas, pensé también que no es posible. Ahorita pienso que es posible, que los ciegos conocen muy bien iconas, no todo, por ejemplo, hay ciertos problemas por el color, todo eso, pero hay una posibilidad de comprender idea del icono. Y con la misma lógica se puede también comprender idea de una fotografía o idea de una pintura, porque todo esto es resultado de un pensamiento pictural. Todas las personas, también las personas privadas de la libertad, como los ciegos, saben pensar, son en
posibilidades de pensar. Es esa base, esta metodología tiflopedagógica en esta dirección, en esto complejo de las preguntas, se puede juntar a un resultado muy positivo y muy democrático. Significa que como el pensamiento es universal, el pensamiento no debe separar los ciegos u otras personas privadas de la libertad de este mundo, mas debe incluir en este mundo. Como per Claude Lévi-Strauss, que habla del pensamiento selvático, del pensamiento de una forma diferente de los indígenas, nosotros ciegos estamos viendo un poco como los indígenas, un pensamiento en état sauvage, se dice en francés, ¿no? En état sauvage relativos, los pensamientos relativos a la comprensión de cinema, de las realidades visuales. En esta perspectiva se puede un futuro no tan lejos completamente cambiar la metodología, la pedagogía, la tiflopedagogía sobre este campo de investigación. Ma necesita veramente una investigación concreta, no exótica, y las personas que son competentes, que han bastante de conocimiento de las personas ciegas, cómo perciben las cosas, y también una percepción muy filosófica y muy concreta de la creación cinematográfica, porque esto hay mucho progreso con las cámaras digitales, con efectos, con la luz, por ejemplo. No sé si es muy difícil presentar a los ciegos el filme como Odisea 2000 o por ejemplo es muy difícil Kubrick, muy difícil porque hay solamente colores en movimiento, 20 minutos, todo esto es muy difícil. Solamente se puede siempre buscar e encontrar las analogías. Por ejemplo, Jackson Pollock, el pintor, es difícil de traducir en un lenguaje, en una palabra. Solamente se puede hacer con los sonidos. Yo he realizado una transmisión por France Culture donde se escucha Jackson Pollock como realidad sonora, con un montaje en los estudios. Debo informar a todos vosotros que John Cage, el músico John Cage, ha realizado una música que interpreta Jackson Pollock. Significa una música que es un poco analogía sonora, analogía musical de las pinturas de Jackson Pollock. La misma cosa puede ser realizada un poco con computer, con técnica de computer, per dar las realidades sonoras, musicales, no solo de un cinema, no solo de las figuras en cinema, en movimiento. Se puede también ciertas analogías, pero esta es la cosa muy concreta. Por ejemplo, se quería explicar a uno ciego qué es traveling en cinema. Significa que la cámara se mueve con el movimiento de la persona. Esto se puede hacer en manera sonora también, como educación, como presentación. Esto es posible.
hay muchas otras cosas que se pueden presentar, solamente no se piensa a estas realidades porque no se conoce en general la lógica de los ciegos, la lógica personal de los ciegos, y se aplica la lógica de los videntes en campo de una otra percepción de las personas con otras percepciones. Esto es un grande problema de cinema. Es posible que en un futuro más lejos que pueden también los ciegos en manera autónoma hablar de cinema, discutir de cinema, hacer un debate de cinema. Esto es posible, yo soy seguro, por ejemplo, por el realismo italiano en cinema, Rossi, es posible también Fellini muy bien explicar, también Buñuel, que muestra muchos ciegos más. Bien, hasta ahí, Eugenio, les pido la luz en la sala, en toda la sala. ¿Quieren una pequeña glosa o sí una idea al menos general de lo que dijo? No sé qué tanto entienden y qué tanto se pudieron acostumbrar a su forma de hablar español. La glosa. A ver, me lanzo una glosa lo más condensada posible. La pregunta general es, ¿cómo podrían los ciegos, si me prenden la luz también del público, se los voy a agradecer, ¿cómo podrían los ciegos acceder al lenguaje cinematográfico, pero no solamente como relato, no es simplemente te voy a contar la película donde tal historia pasa, sino que el ciego pudiera acceder a la especificidad visual del lenguaje cinematográfico, los planos, los ángulos de la cámara, los movimientos y todo lo demás que cualquiera que puede ver una peli puede percibir. Hasta ahora tenemos un gran retraso porque, bueno, la gran revolución de los ciegos, por supuesto, ustedes lo saben, es el trabajo aportado por Luis Braille, la escritura para los ciegos, que abre un capítulo que sin embargo ha sido aún limitado. Entonces se habla de escultura, pero no se habla de el acceso de los ciegos a las artes visuales. Estamos dominados todavía por un oculocentrismo que los termina excluyendo. Hay que pensar en el acceso a la foto, a la pintura, al cine, por motivos morales, por motivos políticos, por motivos de equidad, pero también por motivos de investigación de la propia imagen, por la riqueza que traería esa investigación a las propias artes y las producciones visuales. Reflexiones sobre la filosofía del cine, referencias a Walter Benjamin, la posibilidad de la copia, la pérdida del aura, la comparación del cine con el teatro y luego un apoyo importante que hacen esta idea de Borges: la ceguera no es la oscuridad sino una forma de la soledad. Y entonces hará una comparación en donde enfatizará los paralelos que hay entre el dispositivo del cine y la ceguera, comenzando obviamente por la oscuridad. Habla acerca de la compañía, el acompañamiento que hay ahí donde el cine se mira en colectivo, etcétera. Entonces, hay que entender que habría que hacer una traducción del lenguaje del cine a otro discurso, que es el de los ciegos, no simplemente empobreciéndolo bajo la forma de una mera narrativa, sino explorando la posibilidad de trasladar un lenguaje a otro, es decir, un lenguaje cinematográfico al lenguaje que es específicamente el de los ciegos. ¿Cómo hacer para transmitir esa gramática visual, traduciéndola, por ejemplo, a los términos de una tactilidad o, como se apoyará posteriormente, a los términos de una musicalidad que por analogía puede expresar a veces mejor que las palabras lo que sucede? El ejemplo fantástico que da es el de un Jackson Pollock, que sería imposible de describir con palabras, o es mucho más difícil que hacerlo con
ciertas formas de cantar el cuadro o incluso chiflar el cuadro. Él no lo menciona ahí, pero tiene un amigo fantástico, un artista italiano, que le chiflaba los cuadros de Pollock a Eugenio, ahí donde los visitaban, y entonces decía, en fin, o sea, jugando con el ritmo y con la longitud de los chiflidos. Y esto creo que es un punto nodal porque habla de la relación entre los lenguajes visuales y otros tipos de lenguajes expresivos con materialidades diversas. No se trata de una limosna para los ciegos, sino de elementos que deben de ser brindados íntegramente. Menciona una artista suiza que trabajó con una Gioconda en relieve. No es caridad, sino trabajo científico y lógico. El problema no es que sea un imposible, sino que hasta ahora ni siquiera se lo ha intentado propiamente. Y la importancia de la cuestión no se limita al cine, sino que tiene que ver también con la posibilidad de la accesibilidad al Internet, cuya importancia no tiene que ser subrayada, y la creciente pregunta política y de normatividad democrática que tendría que ver con el acceso al Internet para quienes tengan menos capacidad de entrar al mundo de la imagen. Un paréntesis, no lo sabrán quizá todos, pero bueno, a ojo de buen cubero se calcula que el promedio de la población ciega a nivel demográfico es como del 1% de la demografía humana general. Estamos hablando de un número grande de personas, pero está también el argumento cualitativo, digamos, de la importancia que tiene esta clase de investigaciones para todo el mundo en general. Promete sí un texto que publicaremos en su momento, que escribirá en francés, y hace una referencia muy hermosa a la raíz de la noción del ícono, que en realidad es una palabra que se ve. Y entonces explorará en distintos puntos de su intervención cómo podría el ícono volver a traducir de lo visible a lo lingüístico, que es un poco el sentido contrario de lo que ha pasado con una palabra que se ha hecho visible, cómo volver eso visible una palabra, cómo retraducirlo a un lenguaje al que pudieran tener acceso los ciegos. La interpretación musical que hace John Cage de Pollock, y digamos que se suma a esta mención que les hice antes. Creo que a grandes rasgos estamos digamos con ese argumento, y ahora sí entonces le marcamos para tener un par de intercambios con él. Bueno, les presento a Eugenio Bauchar, a quien ya presenté antes, está en la línea. Sí. Hemos visto tu presentación, Eugen, y también me permití hacer una glosa de lo dicho para tratar de ser más claros, y estamos entonces invitando a quien quiera tomar la palabra y quiera hacer algún comentario o pregunta. Allá atrás hay la primera, para que nos pueda plantear lo que desee. Bueno, yo saludo a todos. Debo agradecer a las personas que han participado en este libro sobre mí por la colaboración, que es un libro absolutamente excelente, porque no se encuentra de una presentación exótica, sino de una presentación muy crítica, objetiva y también inteligente, ¿no? Soy muy feliz de poder hablar de problemas de cinema porque tengo ciertas ideas sobre esto por la accesibilidad de los ciegos por el cinema, que nos espera una investigación muy importante en esta dirección. Bien, a ver, vamos a escuchar entonces la primera intervención. Bueno, la primera pregunta, son tres, sería cómo él nos podría ayudar a
darnos una noción de cuál es esa lógica de representación o de percepción de los ciegos del cine. A ver, un momentito. ¿Entiendes digamos, puedes escuchar adecuadamente, Eugen? Non è ben comprendido. La pregunta, ¿puedes repetir esto que dice el señor? Perdón, ¿puedes repetir tu pregunta? Voy a traducirla. Sí, ¿nos podría comentar cómo es la lógica de percepción de un ciego de una obra pictórica, fotográfica y cinematográfica? Porque c'è un eco. Es mejor, Benjamín, si tú repites la pregunta. ¿Puedes repetir? Bien, la pregunta es, ¿cuál es la lógica de la percepción que tiene un ciego de una obra pictórica? Sí, gracias mucho. Una percepción es posible, toda percepción son posibles, solamente necesita de construir obra d'arte, un po' la maniera di Derrida, solamente per opera d'arte, como cinema o como film, como una pintura, y después que el ciego puede hacer una composición en su cráneo interior, en su display interior, ma necesita siempre la destrucción. Por ejemplo, esto que significa un paradoxo es que un ciego es en posición de fotógrafo por los cinema, pero el cinema se mueve. Nos estamos todos en posición de fotógrafo, porque nos vemos solamente los elementos, un cierto momento de cinema. El cinema se mueve y necesita una deconstrucción estética de los elementos de la visión en movimiento, como si nos fuésemos el primer motor, como dice Aristóteles, que no se mueve, pero hace mover todas las cosas. Significa que nos estamos un poco fotógrafos porque nos vemos en movimiento de la percepción solamente una parte del cinema, una secuencia, ¿no? Y después también debemos combinar con la ilusión el movimiento en nuestra cabeza. Bien, sí se puede escuchar, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿La segunda cuál era? Sí. Bueno, él comentaba de crear analogías, ¿no? Entonces me pregunto yo, en esta condición que tiene el cine, que es audiovisual, ¿no? Dejaría un poco de lado lo que proponía Michel Chion en la audiovisión, que es un sujeto acusmático y que todo se podría remitir a una memoria visual de la escucha. Entonces él que plantea lo táctil, ¿cómo podría trabajar de manera la memoria táctil de lo que se puede reconocer como sonoro y visual para un ciego? La pregunta, si la entiendo bien, Eugen, es ¿de qué manera establecer la analogía en lo táctil, tanto de lo sonoro como de lo visual? Sí. Se encuentra de un registro específico. La percepción táctil necesita también un tiempo diferente que la percepción visual, por ejemplo. Si un ciego mira una estatua, necesita mucho tiempo para ver la totalidad. Como obra d'arte es una totalidad abierta, necesita un cierto tiempo. Para esto se debe hacer una selección muy crítica, terrible, difícil para comprender las cosas las más esenciales. Con la pintura, en vez también es posible porque la pintura es estática, la estatua también es estática, pero el cinema se mueve. Y nosotros estamos en posición estático para observar. Podemos un poco cambiar el punto de vista, de mirada. Solamente es siempre el mismo problema. El tiempo de la palabra, que es el tiempo de una velocidad 300 metros en segunda, invece la luz es 300.000 kilómetros en segunda. Significa hay un registro, la proporción otra. Significa que nos debemos hacer un trabajo interior, un trabajo de la percepción, de investigación para acercar un fenómeno que no es en principio accesible, pero como nosotros pensamos,
podemos pensar también más rápidamente, solamente pensar, mas no ver más rápidamente. Un ciego debe pensar más rápidamente para completar este retraso de la palabra que nunca sigue el mismo momento, el mismo tiempo, la imagen. Bien. Y la última es si él ya desarrolló un canon o un lenguaje de lo pictórico para los ciegos desde... La pregunta, Eugen, es si tú ya desarrollaste un lenguaje para transmitir lo pictórico a los ciegos. Sí, yo utilizo un lenguaje porque tengo una larga práctica en en este tema. Por ejemplo, como he practicado muchas cosas, la descripción de las obras por Franz Kultur, por la radio, también por mi propia cultura, tengo un lenguaje, pero se debe inventar un lenguaje que estará adaptado a muchos ciegos, porque las personas que se ocupan con esto ciertas veces no tienen una competencia para destruir esta diferencia, la lenteza de la palabra, para acercar una cosa que es muy visual, que es muy rápida. Esto es el problema de nosotros. No somos como los cazadores que buscan una cosa que se mueve, ¿no? Que paran, como el Cartier-Bresson, que para como fotografía, por ejemplo, para con su aparato un momento que fija sobre la película. Nos estamos un poco en posición como si estamos con el concepto como un fusil que tira, que dispara sobre la realidad, pero la realidad no es posible, como dice Jacques Lacan. Este lenguaje significa para mí la necesidad de inventar un diccionario que sería más propio, más adaptado por la necesidad de la información visual de los ciegos. Bien, muchas gracias, Eugen. Sí. A ver, aquí hay una segunda. Acá. ¿Alguien tiene el micrófono ya? Acá. Bien, adelante. Benjamín, no sé si sería posible para acortar el tiempo, que pudiera ir a tu micrófono y hacer mi comentario. Es básicamente una reflexión. Bien, adelante. Si quieren, entonces pueden hacer una fila para hacer sus preguntas a Dios, como dice Itala, y de ese modo nos vamos más ágiles. Gracias. Bueno, yo lo único que quiero comentar es un fenómeno del que acabo de ser testigo, como yo creo que muchos de ustedes aquí en esta sala, en cuanto a la transformación de lo visual a los términos no visuales, a los términos básicamente emocionales. Tú no pudiste verlo, Eugen, pero nosotros estábamos en una sala completamente oscura y veíamos la proyección de tu imagen, y al iniciar tu discurso, la iluminación que tú tenías en el espacio donde grabaste el video ocultaba tus ojos. Debido a tu sombrero, solamente por momentos podíamos ver tus ojos. Yo me imagino que a algunos de los presentes le pasó lo que a mí, que en un principio sentimos una cierta angustia, porque como tú sabes, nos retroalimentamos con la mirada, y no poder ver tus ojos en un principio sentía como esta inconexión. Pero a medida que empezaron a pasar un par de minutos, empecé a comprender que era una sincronicidad, el hecho de que nosotros estábamos entrando a tu mundo a través de ese ejemplo visual. No veíamos tus ojos y sin embargo, al no verlos, pudimos por todos estos minutos entrar en tu universo, reflejarnos en esta teoría
de Jacques Derrida, de la deconstrucción y la exterioridad, en la cual comprendimos, creo que mucho más lo que es percibir el mundo en la situación en la que tú estás. Sí, agradezco mucho por esta compañía en la sala oscura. Es una complicidad muy profunda, porque es posible que es por la primera vez en el mundo que los videntes están vosotros con un ciego en una sala oscura, en una perspectiva diferente que sino a hoy. Non mi sento come solidità, come dice Borges, assoluta, la ceguera come una forma di solidità, n'est-ce pas? Ma me siento un poco en una complicidad, como por ejemplo, ahora se habla en París mucho de Charlie Hebdo, todos lo dicen, estoy Charlie Hebdo. Por la primera vez pasó que Charlie Hebdo también ha dado por los ciegos. Yo recibo en estos días un CD con las caricaturas de Charlie Hebdo. Significa que esta ocasión de una tragedia ha dado la ocasión también para mostrar las caricaturas de Charlie Hebdo a los ciegos. Existe un CD con las descripciones. Significa que, de nuevo, la gente ha dado importancia también a la palabra, no solamente a la imagen. Esto que me gusta en este coloquio, que no hay solamente una sincronía analógica, ma una sincronía que hay hacia allá de lo analógico, de las cosas imposibles como posible utópico. Felicito a todos porque en un año vamos a celebrar 5 años de una de las utopías la más importantes de Thomas More. Yo sé que soy un po' en ámbito de utopía, no simila por los ciegos, ma utopía es un pensamiento que es necesario por la gente. Le agradezco a todos los participantes de participar en esta utopía en una sala oscura, donde yo también estoy mirando el mismo display, el mismo ecrano que vosotros, mismo Sí. ecrano de las cosas posibles. Muchas gracias, Eugene. Aquí no estamos en una tarde oscura, estamos en un día bastante iluminado por tus reflexiones. La segunda sincronicidad, y con esto termino, es que no fue necesario hacer una videoconferencia como lo habíamos hecho antes. Esta sincronicidad de no requerir de lo visual para estar en contacto contigo, me parece también que es importante. El medio telefónico, la voz, es más que suficiente. Te mando un abrazo. Sí, yo también agradezco mucho. Cuando pienso a la voz, pienso también a esta obra de Derrida, que defendió mucho a los ciegos con su Memoria del ciego, que hace una cosa muy importante, que también la palabra que se habla es también un texto. Es un texto como un otro, y necesita de tratar este texto con la misma metodología que un texto que es escrito, ¿no? El texto de los ciegos es la palabra hablada, un texto autónomo. Otros textos también existen y necesitan de entrar en esta multiplicidad de las realidades que son hacia allá de lo real, hacia allá de lo posible. Hola, Eugene, mi nombre es María y me da mucho gusto platicar contigo porque, de hecho, mi tesis de licenciatura tiene mucho que ver con el trabajo de fotógrafos ciegos desde una perspectiva antropológica. Y tengo dos preguntas muy simples, y bueno, no sé si tan simples, pero una es, ¿qué es para ti la luz? Y la otra es, ¿qué buscas al tomar fotografías? Sí. Para mí la luz es un deseo de llegar un día a la luz trascendental.
esta luz que hacia allá de los luminares, como se dice en Biblia, el sol, las estrellas, ¿no? Estos son luminares que son en una materialidad muy vulgar, ¿no? Hay una otra luz, según la Biblia, la luz de la ley, la luz que acompaña el Dios, ¿no? Que no se puede definir. Hay esta luz, me interesa esta luz que deventa lo espíritu, el espíritu comienza ser consciente de su cuerpo. Esta luz que ilumina nuestro cuerpo al interior significa la realidad de los sueños, ¿no? que existen también de los ciegos. Esta luz me interesa si hago la fotografía no es por la provocación, ma para decir que nosotros también tenemos una imagen interior, significa lo espíritu, el principio de la luz universal, que es una forma de democracia en el mundo visual, ¿no? Los griegos, por ejemplo, también hacen consciente esta luz del espíritu, esta luz que, por ejemplo, acompaña Eros, el oxígeno y la oscuridad del amor, ¿no? Esta luz interior de los sueños, también esta luz que es una forma de ética, porque la luz da una igualdad a los objetos de la percepción. Ma esta luz no es solamente física, es también espiritual. La luz en senso de una energía como la vida, por ejemplo, la luz cósmica que es muy diferente, ma que no existe sin los bucos negros en el cosmos. Esta luz acompaña también, por ejemplo, a las personas como Tomaso incrédulo, que no debe tocar el Cristo porque es cegado, no ve, porque hay demasiada luz, no puede ver. Esta es mi interpretación. Yo busco esta luz, la luz del cuerpo como conciencia espiritual, como convicción espiritual que un cuerpo existe como nuestra ombra sobre este mundo. Muchas gracias, Eugene. La segunda pregunta era, ¿qué sientes y qué buscas al tomar fotografías? La fotografía, siempre repito la misma cosa, la fotografía es mi respuesta a la pregunta de la gente, no solamente de las mujeres, también de los hombres, cuando me miran y me piden en silencio, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy linda? ¿Cómo estoy guapo? ¿Cómo estoy yo? Tú estoy en manera que yo te tomo en fotografía, por ejemplo. Esa es mi respuesta para un po' differenziata, se dice en francés, la respuesta a la pregunta ¿cómo soy yo? Esta es la comunicación visual, casi imposible, pero posible con simulacro del aparato fotográfico. Significa que yo solamente contesto a una pregunta, ¿estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Sí, tú estás en este momento, también estás en manera como reflejo, como respuesta a mi mirada, porque mi mirada existe y yo con aparato fotográfico reconoce la mirada de otro. Para esto estoy fotografando. Muchísimas gracias. Sí, gracias a usted. Bien, entonces la última pregunta, si tienen preguntas adicionales que quieran hacer, las podrán enviar al Centro de la Imagen o al Instituto vía Facebook o correo y se las podemos hacer llegar a Eugenio. Adelante. Hola, ¿qué tal, Eugene? Mi nombre es Elizabeth, ¿se escucha? Hola, ¿me puedes escuchar? No, sí puedo, ma no muy bien. Si no, pido a Benjamín que repite la pregunta. Bueno, trataré de hablar más fuerte.
Bueno, yo soy bailarina contemporánea y me preguntaba si sabes de algo que se haya hecho hasta el momento en donde se haya utilizado el cuerpo como herramienta para tratar de crear esta analogía. Me venía a la mente un artista escénico, un bailarín, Steve Paxton, el creador de la improvisación de contacto. No sé, me parece que desde ahí se podría abordar, pero desconozco la verdad si se ha hecho algo hasta ahora que vaya más allá del arte terapia, no de la danza terapia. ¿Puedes repetir un poco el problema del cuerpo, no? Así es, la danza y la imagen. Sí. La danza de la imagen, ¿no? Como cuerpo, ¿no? ¿Cómo traducir esa imagen a través del movimiento corporal? Sí, es muy simple. Es muy simple. El cuerpo como fenómeno es la luz de baja intensidad, ¿no? Yo hago una vez una conferencia sobre el bailar, sobre la danza, cómo se baila, ¿no? Y naturalmente, si nosotros no habemos una luz de baja intencionalidad en el cuerpo, no podemos ver la palabra, no podemos ver la imagen. Por ejemplo, Ulises puede hablar con su madre en el infierno, en el Hades greco, que es la oscuridad absoluta, solamente cuando da a ver el sangre a su madre. Si no, su madre no tiene la palabra. Significa también la palabra como oscuridad, como ceguera, necesita la luz, necesita una temperatura, un calor, energía, luz. En esa manera también el cuerpo es muy importante como baja intensidad de la luz, para que nosotros hablemos, que tenemos la palabra, que podemos haber una conciencia del cuerpo como sombra y al mismo tiempo como la luz en contacto, porque nos vivimos sobre la tierra, pero también en Hades, ¿no? También en una oscuridad. Sin esta oscuridad no hay la luz, ¿no? Esta imagen que la prima imagen que nos tenemos es la imagen de nuestro cuerpo, como dicen Merleau-Ponty, el cuerpo es la totalidad abierta o el punto cero de la percepción, el cuerpo, el punto cero. Yo digo la misma cosa por el cine. La fotografía como punto cero es la única apertura, la única puerta por comprender la imagen en movimiento, el cine, por ejemplo. Siempre este punto cero donde nos empezamos a caminar, a entrar en los problemas, en las preguntas, y también en una forma de luz. Gracias. Bueno, le agradecimos a Eugen su participación. Bueno, muchísimas gracias, Eugen, como a todos ustedes. Como ven, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Pueden ustedes acceder a unos extraordinarios ensayos que publicamos de Eugenio, que están en línea, de acceso libre, en el sitio www.17enpalabra.mx. Es el primer volumen de la colección, que se llama La mirada invisible. Y ahí se encontrarán 3, 4 extraordinarios ensayos donde pueden ustedes pues profundizar en el conocimiento del pensamiento y la perspectiva que tiene Eugen, filosófica en relación con los mitos, algunos elementos biográficos y demás. Creo que es una oportunidad para conocer lo que es un pensamiento integral, amplio, que por un lado tiene una faceta de producción de imágenes y por otro lado una sostenida
reflexión filosófica y discursiva que tiene ya muchos años de maduración y que tiene que ver con la exploración de todos estos temas a través de la experiencia particular de la ceguera. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias también a vosotros. Buenas noches, entonces. Buenas noches, sí, gracias.